Bueno, vamos a comenzar con la clase el día de hoy, que vamos a hablar de la sola fe o sola fide, como algunas veces le hemos llamado en latín. Así que hemos estado estudiando un poco acerca de la herencia reformada, estudiamos un poco de la historia, de realmente de las características históricas de la reforma, y hablábamos la semana pasada acerca de una de las solas de la reforma que fue sola escritura. Decíamos que estas solas fueron de alguna manera compiladas, no es que los reformadores las hayan inventado, sino que sus declaraciones afirman lo que estas verdades definen justamente. Y hoy vamos con la segunda sola, que es sola fide, y quiero que me acompañen a las escrituras, al Salmo 133. Salmo 133, vamos a leer este texto para introducirnos al tema. Salmo 133. Dice así. Salmo 133. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién sería declarado inocente? En otras palabras, si Dios tomara en cuenta cada uno de nuestros pecados y tomara en cuenta aún las motivaciones de todo lo que hacemos, realmente nadie pudiera presentarse delante de Dios. Nadie pudiera presentarse delante de Él de una manera inocente. Y ciertamente eso no sucede. Dios no declara de alguna manera inocente al que es culpable, pero es por Cristo, el inocente, quien pagó por nosotros, que ahora nosotros los culpables podemos ser declarados inocentes, justos, como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Cristo. Eso es una realidad que dice también Romanos 1:17, haciendo eco de Habacuc. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esa es una preciosa declaración de las Escrituras. El justo vive por la fe. No vive porque realmente es una persona perfecta, es una persona que no peca, es una persona que se mantiene pura y ama al Señor con todo su corazón. No, su fe, su salvación descansa en que su fe puesta en Cristo le puede llevar a una perfecta comunión con Dios y ser de alguna manera presentado como justo delante de Dios. Hay unas preguntas que quisiera hacerles a ustedes para, en modo de reflexión, para de alguna manera introducirnos a este tema. Es, ¿qué haces con tu culpa? ¿Qué haces cuando te sientes culpable? ¿Cómo te deshaces de esa culpa? ¿Cómo te deshaces de esa, de alguna manera, de esa molestia que viene a nuestras mentes, de algo que hemos cometido, ya sea en el pasado o en el presente? ¿Cómo tratamos con eso? ¿Cómo lidiamos? ¿Qué podemos hacer? Esa es la doctrina, mis hermanos, que vamos a hablar el día de hoy de la salvación solo por la fe. Esa es una doctrina fundamental para responder no solamente esas preguntas, sino para definir cuál es, de alguna manera, el distintivo de la fe bíblica, de la fe de los apóstoles y de los profetas. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a responder estas preguntas en base a lo que los reformadores creyeron, pero sobre todas las cosas, porque las escrituras nos enseñan dicha doctrina, la justificación solo por la fe. Esta doctrina, como se le atribuye a Lutero, dijo que es la doctrina sobre la cual la iglesia se cae o se levanta. En palabras o en términos teológicos, es el articulus standis et cadentis ecclesiae. Es el artículo principal, primario de la fe cristiana. Es la cabeza y la piedra angular, y también, como decía Martín Lutero, sin ella la iglesia no puede sobrevivir ni siquiera una hora. También decía Martín Lutero, si la doctrina de la justificación solo por la fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. En otra parte dice, la doctrina de la justificación es el amo y príncipe.
Señor, gobernante y juez sobre toda clase de doctrina. Preserva y gobierna toda la doctrina de la iglesia y eleva nuestras conciencias ante Dios. Sin esta doctrina el mundo está en completa obscuridad y muerte. Ningún error es tan malvado, tan torpe, tan trillado, como para no ser sumamente placentero a la razón humana y para seducirnos si es que no tenemos conocimiento y la comprensión de esta doctrina. Dice Martín Lutero, sin esta doctrina está el mundo en completa oscuridad. Y no sé si recuerdan las clases anteriores que hablábamos de cómo la reforma se puede resumir en este lema, post tenebrax luz. En otras palabras, después de las tinieblas, luz. ¿Por qué es así? ¿Por qué podemos resumir la reforma de esta manera? ¿Por qué podemos de alguna manera nosotros sintetizar la reforma en este famoso lema que se le atribuye a Juan Calvino? Después de las tinieblas, luz. Porque como dice Martín Lutero, sin la doctrina de la justificación, de una manera bíblica, vista desde una manera bíblica, desde el lente de las Escrituras, el mundo está en oscuridad. Y justamente es lo que sucedía en torno al siglo XVI, y es lo que sucede incluso el día de hoy. Y no temo a decir esto, pero en el siglo XVI, en la época media, ya sea en la baja, en la media o en la alta época media, o la tardía, por así decirlo, la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la justificación era un artículo tan bien definido, era un artículo que estaba muy claro. Algunos, por ejemplo, hablaban de las escrituras como la palabra de Dios y no que hubiese una declaración conjunta, sino que se daba por asentada la doctrina. Sin embargo, cuando hablamos de la doctrina de la justificación, no podemos ver claridad en la iglesia, por así decirlo, en la definición de esta doctrina. Si bien tenemos algunos comentarios de los padres de la iglesia de los primeros siglos, sin embargo llegamos al siglo XVI y la doctrina de la justificación no está muy bien afirmada, no muy bien sintetizada. Hay un poco de obscuridad en cuanto a esta doctrina. Y bueno, realmente nos sorprende cómo pudo ser de alguna manera descuidada por mucho tiempo, pero como dice el historiador Alistair McGrath acerca de la justificación por la fe, dice que esta constituye el verdadero centro del sistema teológico de la iglesia cristiana. Constituye el verdadero centro del sistema teológico de la iglesia cristiana. Para Juan Calvino, la justificación por la fe era la principal bisagra sobre la cual gira la religión. Es decir, no es una doctrina secundaria, no es una doctrina que podamos prescindir de ella, más bien es una doctrina que deberíamos de creer para nosotros ser presentados delante de Dios como justos. No podemos ni pretendemos predicar un evangelio sin la justificación solo por la fe. Y a pesar de sus diferencias de los diferentes reformadores y de los diferentes movimientos de reforma, recuerden que en clases pasadas hemos hablado de la reforma protestante en singular, pero también en plural, ya que han existido reformas en Suiza, en este caso en otra parte de Suiza, en Ginebra, en Francia, han existido reformas en Alemania, ¿no es cierto? Que hablamos también de la reforma en Escocia, en Inglaterra. Así que a pesar de estas diferentes posturas en muchos aspectos, hablando de los sacramentos, la Santa Cena, por ejemplo, hablamos de Zwinglio y Lutero, no llegaban a un consenso, pero a pesar de todo esto, ellos estaban de acuerdo en un asunto primordial, que la justificación era solo por la fe a través de Cristo. No era a través de los sacramentos, a través de las obras más Cristo, no era a través del Papa más Cristo. Para los reformadores, la fe que salva es una fe puesta en Cristo y esta fe incluso es un regalo de Dios. Tanto luteranos como los demás reformadores dejaron en claro en sus confesiones la firme e innegociable creencia, doctrina de la justificación solo por la fe, a lo que los historiadores han llamado esta doctrina el principio material de la reforma. Por ejemplo, uno de los catecismos que hemos enunciado una y otra vez en estas clases ha sido
quizá el resplandor, quizá el resumen más brillante de la fe reformada. Y hablo del Catecismo Mayor y Menor de Westminster, así como la Confesión de Fe, pero en este caso, en la pregunta 70, ¿qué es la justificación? En el Catecismo Mayor de Westminster, los teólogos puritanos de Westminster responden a lo siguiente, resumiendo muy bien la postura de la justificación de la Reforma protestante. Dice lo siguiente en la respuesta a la pregunta 70. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores. Número 1, es un acto libre de la gracia de Dios. No fue que Dios nos salvó porque vio algo en nosotros. No fue porque vio a ciertas personas justificables porque hicieron ciertas cosas para obtener eso. Se hicieron justificables. No, no, no. Dios, en un acto libre de gracia, que solamente la respuesta está en su voluntad, no en nosotros, no en nuestra belleza, no en nuestra inteligencia, no en nuestra justicia, porque carecemos de esta justicia, sino que la justificación, su base se halla en la soberana, en el acto libre de la gracia de Dios para con los pecadores. Continúa la confesión diciendo, por el cual Él perdona todos sus pecados, todos sus pecados. Todos, hermanos, es absolutamente todos nuestros pecados. Son perdonados por Cristo. Son perdonados por el Señor, por su gracia libre y soberana. Todos nuestros pecados, incluyendo, como algunos dicen, los veniales y los mortales. Ahorita vamos a hablar de eso. Además, dice la confesión, acepta y estima a sus personas como justas a su vista, y esto no por alguna cosa hecha en ellos o por ellos. Es decir, Dios nos ve justos, no por algo en nosotros, sino solamente, dice la confesión, por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio Cristo, porque Dios le imputó. En otras palabras, somos justificados. ¿En base a qué? En base a nuestras obras, en base a nuestros méritos, en base a nuestras confesiones, en base a la penitencia, en base a los sacramentos, en base a qué somos justificados. Es en base a lo que Cristo hizo. Esto es el Evangelio. Cristo se encarnó, vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Murió la muerte que tú y yo debimos haber muerto para presentarnos justos delante de Dios. El justo murió por los injustos. Y la confesión termina diciendo, y estos reciben esa salvación solo por la fe, únicamente por la fe. Y esta fe, como veremos más adelante, es un don de Dios. Así que la salvación, en un sentido, podemos decir que es monergista. ¿A qué me refiero con que es monergista? Inicia en Dios. El iniciador es Dios. Quien hace la obra es Dios. Quien hace la obra es la segunda persona de la Trinidad. Quien la aplica es la tercera persona, el Espíritu Santo en nuestros corazones. La salvación no es sinergista. Nosotros no cooperamos con Dios. De hecho, nosotros no deseamos a Dios. Nosotros rechazamos a Dios. Dios tiene que salvarnos. Dios tiene que levantarnos del foso del pecado para que nosotros podamos ahora estar firmes delante de Él, pero no por nuestros méritos, no por nuestras justicias, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. En medio de una época en que no se tenía claridad respecto a esta doctrina, como hemos dicho, los reformadores con el poder de la palabra afirmaron que somos salvos solo por la fe, solo por la fe. Ahora vamos a definir qué es esto de solo por la fe o la sola fide. La pregunta que trataban de responder los reformadores es ¿cómo llegamos a ser justos? ¿En base a qué Dios nos puede considerar o llamar justos? Como dice R.C. Sproul, este es el corazón de la controversia de la Reforma protestante. ¿Cuántas obras son suficientes? Debemos hacernos justos delante de Dios como si pudiéramos para que Dios nos llame como justos. La Iglesia de Roma, por ejemplo, en este caso, señaló reiteradamente, y bueno, realmente yo les he dicho, no hablen de la Iglesia de Roma como la Iglesia católica, porque he hablado en otros temas, en otras clases acerca de que la iglesia se ha desviado de la fe universal, se ha desviado de la fe verdadera, de la fe
que es creída por los apóstoles y los profetas, para creer en otro evangelio, como dice Gálatas 1, pero la iglesia de Roma, en este caso, postulaba que para ser justos, teníamos nosotros que apropiarnos de la obra de Cristo en la cruz. Para hacernos justos, de alguna manera, el hombre tenía que apropiarse de esto. Era ayudado por la gracia, pero la gracia no era suficiente. Para nosotros ser salvados por Dios, uno tenía que ser bautizado. Esto es lo que el Concilio de Trento y la Iglesia de Roma le llama la causa instrumental de nuestra salvación. Es el bautismo. En el bautismo iniciamos, por así decirlo, en la fe. Y obviamente hablo del bautismo, sobre todo de infantes. En el bautismo, cuando somos, la visión de Roma es que cuando somos bautizados, la gracia de Dios es infundida a nosotros, es traspasada a nosotros, quitando así el pecado original, es decir, el pecado que recibimos de Adán, nuestro primer padre. Y ahora en el bautismo somos posicionados en un estado de gracia y a través de los sacramentos se puede ir haciendo cada vez uno más justo, tanto de obras como del corazón. Aunque este estado de gracia que dicen los romanistas que tenemos después del bautismo puede ser interrumpido y terminado cuando uno comete un pecado mortal. Recuerden también que la Iglesia de Roma hace diferencia entre pecados veniales y pecados mortales. Los pecados veniales son un poco ligeros, por así decirlo, no son tan graves, no son tan escandalosos, no son tan, de alguna manera, malos, ¿verdad? Sin embargo, los pecados mortales son esos pecados que te pueden alejar del estado de gracia que te fue dado cuando tú te bautizaste. Y bueno, esta doctrina, obviamente, si podemos estudiar las Escrituras, no es bíblica. Creemos que el bautismo, en el caso de los evangélicos protestantes, creemos que el bautismo no nos salva. El bautismo es una evidencia de que somos salvos, pero el bautismo no nos puede salvar. El bautismo testifica de nuestra salvación que ha sucedido, pero el bautismo no nos pone en una mejor posición delante de Dios. Nuestra posición delante de Dios reside en los méritos de Cristo, no en lo que podamos hacer. Sin embargo, la Iglesia de Roma dice que el ser bautizados nos pone en este estado de gracia que puede lamentablemente ser interrumpido por un pecado mortal. Y para que un pecado mortal, según su catecismo de la Iglesia de Roma, sea mortal, debe cumplir por lo menos 3 condiciones. Que sea grave, sea de materia grave. Número 2, que deba ser cometido con plena conciencia. Y número 3, que este consentimiento fuera suficiente deliberado para hacer una elección personal. ¿Y qué pasa si alguien asesina, si alguien hace este pecado mortal o pecados mortales? Bueno, si alguien cometía dicho pecado, era interrumpida esta obra de la gracia, pero esta podría ser reanudada, por así decirlo, o recomenzada por el sacramento, especialmente el sacramento de la reconciliación, o el sacramento también le llamamos de penitencia. La segunda tabla de la justificación, según le llaman en el Concilio de Trento. Es decir, tú puedes cometer un pecado mortal aún si fuiste bautizado, y a través de la penitencia, que consiste que esta persona que ha cometido el pecado mortal debe ir con un sacerdote, debe confesarse, debe realizar ciertos actos de contrición, debe recibir la absolución del sacerdote, y luego llevar ciertas obras a cabo, a las que llamamos las obras de satisfacción, como puede ser dar limosna, comprar indulgencias, para volver a este estado de gracia. Y bueno, en el siglo XVI, en la época de Martín Lutero y de los demás reformadores, se estaba construyendo esta Basílica de San Pedro, donde se requería demasiado dinero. Entonces, ¿qué hacía el Papa? Bueno, hay que buscar estrategias, ¿no? Obviamente, les animaba a las personas que iban a la iglesia que ellos dieran limosnas, pero no era suficiente, así que habría que tener otra técnica. Y bueno, ellos propugnaron de una manera enorme las indulgencias, y sabemos que estas indulgencias eran estos papeles otorgados y sellados por el Papa, que tenía el poder de absorber pecados. No se sorprendan de esto, pero la Iglesia de Roma habla del Papa como el vicario de Cristo, como un igual a Cristo, su representante, pero que también puede dar perdón, obviamente yendo en contra de las Escrituras, que dice que no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero
la Iglesia de Roma dice que también el Papa puede otorgar esta salvación. ¿Y cómo puede otorgar la salvación? A través de las indulgencias y aminorar incluso el dolor de aquellos que están en el purgatorio. Ellos dicen que muchos santos que fueron martirizados a causa de que murieron, hicieron obras de supererogación, obras que exceden lo que se nos pide, como el martirio, por ejemplo. Fue tanta su justicia, fueron tantos sus méritos, que esos méritos el Papa puede usarlos para ponerlos en las indulgencias y darle salvación a otras personas. Increíble doctrina, sacada de la manga totalmente. Pero esto es así lo que la Iglesia de Roma creía. Para la Iglesia de Roma, aunque la gracia, la fe y Cristo son necesarios, escuchen bien, la Iglesia de Roma no es que no crea en la gracia, no es que no crea en la fe, no es que no crea en Cristo, pero para ellos eso es insuficiente. Es insuficiente. El mérito debe acompañar a la gracia y las obras a la fe para que podamos ser salvos, para que podamos ser justificados. Mis hermanos, no sé si aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda. Por favor, háganmelo saber. Algo que no haya quedado claro de lo que he hablado, pueden levantar su mano o abrir su micrófono, hermano. Ponerme ahí en la barra de los comentarios también si tienen alguna duda de lo que he dicho. Bueno, creo que no. Así que bueno, vamos a continuar con esta clase. A pesar de que en 1999 se hizo una declaración para de alguna manera abolir las diferencias entre luteranos especialmente y romanistas, que insisten en llamarse católicos. Esta declaración se llamó la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, que justamente fue promulgada el 31 de octubre de 1999, y eso trataba de conciliar estas diferencias que los reformadores tuvieron con los romanistas. Pero a pesar de todo es muy claro, hermanos, que la postura que ahora nosotros adoptamos de la justificación se contrapuntea bastante con la doctrina de los romanistas. Y esto es así, mis hermanos, porque creemos que los reformadores, a pesar, hemos hablado de sus múltiples defectos, ellos quisieron ser claros al testimonio de las Escrituras. El ojo del huracán, como dijo Sproul, fue esta pequeña palabra en cuanto a la justificación. Solo. Roma creía que era necesaria la gracia. Creía que era necesario Cristo, que era necesaria la fe, pero no solo eso, se requería algo más. Se le añadía algo más para que la obra de la justificación fuera completada. Sin embargo, la gran diferencia entre los reformadores y la Iglesia de Roma, incluso hoy en día, siglo XXI, es la palabra solo. Esa es la causa instrumental, el medio por el cual somos salvos para los reformadores y creo firmemente para los apóstoles, para todas las escrituras, la base de nuestra justificación y el medio de nuestra justificación es la fe solamente, no Cristo más, no la fe más las obras, no la fe más esto y aquello. Las escrituras declaran firmemente, y los reformadores hacen eco de esto, que somos salvos solo por la fe solamente. Fíjense lo que dice Juan Calvino, este reformador, el reformador de Ginebra. Él decía, afirmamos nosotros que nuestra justificación es la aceptación con que Dios nos recibe en su gracia y nos tiene por justos. Hasta aquí creo que incluso algún romanista estaría de acuerdo con Calvino, pero no en lo que sigue. Juan Calvino decía, y decimos que esta salvación, esta justificación consiste en la remisión de los pecados en la imputación de Cristo. ¿Qué quiere decir Juan Calvino? Que la base de nuestra justificación, la base de nuestro perdón no reside en nuestros méritos, en nuestras obras de congruo o cualquier otra obra que la Iglesia de Roma demandaba, sino que nuestra salvación consiste en que Cristo murió a nuestro favor y que esa justicia es puesta a nuestro favor. Esto es solo por la fe. No es por algo que hicimos, como dice
Confesión, el Catecismo Mayor de Westminster, esto es por la libre gracia de Dios, no por algo inherente a nosotros, sino por su pura gracia. No es que Dios nos vio y dijo, wow, qué personas tan extraordinarias, tengo que salvarlas. No, no que en base a su gracia, en base a su favor, inmerecido, por los méritos de Cristo, esta justicia es puesta en nuestro favor. Esta justicia, hermanos, no es nuestra, no es algo inherente a nosotros, no es algo que está en nosotros, sino que es de una naturaleza externa, está fuera de nosotros, extra nos. Es algo que no nos pertenece, es algo que Dios nos dio por su gracia, por la obra de Cristo. Decíamos que la salvación es por obras, pero por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Martín Lutero decía lo siguiente, uniéndose a Juan Calvino. Decía Lutero, el cristiano es justo y santo por medio de una santidad que es ajena a él. Es decir, el cristiano es justo por misericordia y gracia de Dios. No por algo en él, hermanos, sino por algo en Dios, su gracia y su misericordia. Lutero continúa diciendo, esta misericordia y gracia no son humanas, no es algún tipo de actitud o cualidad en el corazón. Es decir, no es algo que nos pertenece, no es algo que está en nosotros, una cualidad de nosotros que está ahí escondida. Dice Lutero, no es así. Dice él, es una bendición divina que se recibe a través del verdadero conocimiento del Evangelio al creer o saber que nuestros pecados han sido perdonados por la gracia y el mérito de Cristo. ¿No es acaso ajena esta justicia? Pregunta Lutero. Consiste en la dispensación de otro y es un regalo de Dios que nos muestra su misericordia y favor por causa de Cristo, no por nosotros, es por causa de Cristo. Fin de la cita. Es así que los reformadores, y podemos citar a Zwinglio, a John Knox, podemos citar a Bullinger, podemos citar a Melanchthon y otros reformadores concuerdan con este principio, que la salvación solo se obtiene por medio de la fe. Y esto, mis hermanos, quiero que entiendan sus implicaciones. Es una época, en la época media, en la última etapa de la época media, donde la iglesia, donde las personas no podían ser salvadas solamente por la fe, sino que se les pedía algo más. El mismo monje, Martín Lutero, antes de ser convertido en un hijo de Dios, Martín Lutero pasaba horas y horas en el monasterio tratando de ser justificado, tratando de hallar su salvación en cualquier otra cosa, menos en Cristo, porque es así lo que la iglesia de Roma enseñaba. Bueno, Martín Lutero decía, ¿cómo puedo ser salvo? Porque realmente tengo en mi corazón, en mi mente un tormento, tengo una insatisfacción. ¿Cómo puedo vivir para Dios? ¿Cómo puedo vivir para un Dios justo? Esto es inconcebible, decía Martín Lutero. Martín Lutero llegó a hacer estas obras. Por ejemplo, casi dormir desnudo en Alemania, en el pleno invierno, tratando de hacer suficientes obras, de llamar la atención de Dios para que Dios lo salvara. Martín Lutero pasaba horas y horas confesando sus pecados a un sacerdote. Pasaba horas y horas tratando de ser justificado. Trataba horas y horas de pedir por él en penitencia, hacer ciertas obras, pero no encontraba reposo. No encontraba paz, no encontraba el verdadero perdón. Un día le preguntaron a Martín Lutero si amaba a Dios. Martín Lutero dijo, yo no amo a Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios? Yo a veces odio a Dios, decía el monje de la orden de los agustinos. Yo a veces odio a Dios. Hasta que un día en el 1516 aproximadamente, enseñando y estudiando el libro de Romanos, se halló con esta frase que hemos leído al principio, Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero entendió cómo es a través de la fe que nosotros somos salvados por la justicia de Cristo. Él pensaba que esta justicia era la justicia como un atributo de Dios, pero se dio cuenta que esta justicia es la justicia que Dios nos imputa, es decir, que Dios nos pone en nuestro favor y que ahora podemos
tener una relación con el Señor por los méritos y la obra de Cristo. Dice Martín Lutero, cuando entendí eso, fue como si las las puertas del paraíso se abrieran de par en par y yo pudiera conocer la verdadera dicha, la verdadera salvación. Y es así como Martín Lutero se encuentra con Cristo. Es como Martín Lutero termina este largo martirio. Y mis hermanos, esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque Martín Lutero no solamente llevó a cabo la reforma protestante junto con los otros reformadores porque tenía una idea teológica en su mente, no, sino porque esto había cambiado su vida. Esto había cambiado totalmente su vida. Y mis hermanos, en estas clases no pretendemos solamente comunicar esta información, pretendemos que esto sea una realidad para nuestros corazones, no solamente conocimiento especulativo, descriptivo, analítico, sino que este conocimiento realmente nazca de corazones justificados, corazones que conocen al Señor. Los reformadores hablaban, de alguna manera dividían la fe, para hablar de la fe que salva, de tres formas. Ellos hablaban de la fe, número uno, notitia o noticia, si lo podemos transliterar al español, que es entender el contenido de la fe cristiana, es decir, entender qué es el evangelio. Se empieza escuchando el evangelio, se entiende qué es el evangelio para ir al siguiente paso, ascensus, que es confirmar lo entendido, que es asentir, ascensus, asentir lo que se ha escuchado. Y podemos llegar a este punto de decir, ya conocemos el evangelio, y la respuesta es intelectualmente, pero no salvíficamente, porque aún los demonios creen. ¿Y qué dice la Biblia? Los demonios creen y tiemblan. Así que un conocimiento teórico, intelectual de la fe no te salva, te puede hacer más instruido, te puede hacer más culto, pero no te puede hacer un cristiano. Por eso es necesario la fiducia, que es la confianza en el corazón de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros, a nuestro favor, por su justicia y por sus méritos. No solamente es un asentimiento intelectual, no solamente es una claridad mental, sino que es nosotros ver nuestra locura, ver nuestro pecado y arrojarnos a los brazos de la fe, creyendo que Cristo nos perdona. Decía Oswald Chambers, si Dios solamente nos dejara ver lo horrible que somos, lo pecadores que somos, sin darnos a conocer su salvación, su redención, nos volveríamos locos. Si una persona se diera cuenta de su estado pecaminoso y no tuviera a quien arrojarse para ser salvo, nos volveríamos locos, hermanos. Y el suicidio sería nuestra única respuesta. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de Él podemos ser justificados delante del Señor. Fíjense sobre todo lo que dicen las Escrituras, que deberíamos poner más atención que incluso lo que dice Martín Lutero y Juan Calvino. Romanos capítulo 3, por favor acompáñenme. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 28. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 28. Romanos 3, 24 al 28. Dice lo siguiente. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, hermanos, versículo 24, gratuitamente. No nos cuesta, sino que es por su gracia, por medio de la redención que es ¿en quién? En nuestras obras, en nuestra penitencia, en nuestras obras de meritorias. No, es por Cristo Jesús. Versículo 25, aunque a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, no a través de otra cosa, sino a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, en su paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar que en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que hace ciertas cosas, al que hace ciertas obras, no, al que tiene fe en Jesús. Versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? A ver, hermanos, si la salvación es de Dios, por Dios, a hombres y mujeres pecadores que no pueden salvarse, es más, que ni quieren ser salvos, que odian a Dios. Si Dios es quien inicia y de Él es la salvación, entonces ¿quién de nosotros puede decir, es por esto que hizo, he hecho?
Es por esto que Dios me ha salvado, porque Dios vio algo en mí. No, 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 Dios no vio nada en ti, porque no tiene nada que ver en ti para que seas justificado. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. No hay gloria para el hombre, solamente la gloria es a Dios. Por eso una de las solas de la Reforma también es soli Deo gloria. Solo a Dios es la gloria. Dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? Dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado. Fíjense, este es el punto central de la discusión de la Reforma, del ojo del huracán, como dice Sproul. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras. Porque el hombre es justificado por la fe y aparte de las obras, o no por las obras. Es decir, Dios nos salva no por lo que hacemos, Dios nos salva por lo que Cristo hizo. Y es al depositar nuestra confianza en eso, mis hermanos, que nosotros somos salvados. El día de hoy, ¿en quién está tu esperanza, hermano? ¿En dónde reside tu esperanza? ¿Acaso reside en que hoy te levantaste muy temprano para orar y para leer la Biblia? ¿Qué sucede cuando no pasa eso? Cuando no te levantas temprano y no lees la Biblia, te sientes a veces mal, te sientes hasta condenado, piensas que Dios te ha dejado de amar porque no has sido lo suficientemente disciplinado el día de hoy. No, quizá tu fe descansa en lo que otros dicen acerca de ti. Quizá tu fe descansa en que los demás hablen bien de ti, como el gran cristiano, como el gran profesor, el gran teólogo, el gran conocedor de la Biblia. O quizá tu salvación se halla en qué tanto dinero tienes, qué tanto trabajo te llega, qué tantas comodidades posees, cuántos carros tienes, cuántas posesiones puedes lucir, puedes de alguna manera presumir delante de los demás. O quizá tu salvación se halla en tu belleza, en que las personas te digan cuán hermosa o hermoso eres. Quizá la salvación se halla en una relación. Quizá tu salvación se halla en una pareja. Quizá tu salvación se halla en cualquier otra cosa, menos en Cristo. ¿Dónde se halla tu esperanza este día? ¿En quién confías? ¿En quién depositas tu fe? Hermanos, esto no es una cuestión meramente de la mente. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión sobre quién gobierna, sobre quién salva tu vida. Efesios 2:8, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2:8 y 9. ¿Qué es lo que dice? Porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia, no por otra cosa, sino por la libre gracia de Dios. Ustedes han sido salvados por medio de qué, hermanos? Por medio de la fe. Bueno, hasta un punto, aquí un romanista pudiera estar de acuerdo. Sí, yo soy salvo por la gracia, me ayuda la gracia, es necesaria la gracia, pero no suficiente, pero me ayuda. Por medio de la fe, exacto, por medio de mi fe. ¿Ya ves cómo el hombre sí hace algo? ¿Cómo el hombre de alguna manera sí tiene que hacer algo para que Dios lo salve? Hey, no tan rápido, porque el versículo no termina ahí. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, es decir, la salvación por la gracia y la fe no proviene de ustedes, sino que es un ¿qué? Es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Espero que quede claro, hermanos, hasta este punto, que nuestra salvación es por el Señor, por la gracia del Señor, por el acto libre de la gracia del Señor, por su misericordia, por medio de Cristo, por la gracia y a través de la fe, la causa instrumental. Solamente es por la fe. Este es el principio material de la Reforma protestante. ¿A través de qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿En base a qué? Y decimos, mis hermanos, junto con los reformadores y junto con, sobre todo, con las Escrituras, que la salvación es del Señor, para su gloria, por su gracia solamente, no por nosotros. Efesios 2:1 dice, cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, Él les dio vida. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser salvos, hermanos? ¿Qué le podemos dar a Dios?
¿Cómo podemos ser justificados por lo que hacemos o por lo que somos? No, hermanos. No hay gloria para nosotros. No hay mérito para nosotros. Toda la gloria es para nuestro Señor que nos salvó, hermanos. Nos salvó por su gracia. Y es por esa gracia que hoy permanecemos en Él. Es porque estamos unidos a Cristo Jesús que somos lo que somos delante del Padre. No es por algo en nosotros. Es por su gracia solamente. Este día, ¿en quién vas a poner tu esperanza? ¿La pondrás nuevamente en tus méritos? ¿La pondrás nuevamente en tu desempeño? ¿La pondrás nuevamente en una pareja? ¿La pondrás nuevamente en tus obras? ¿La pondrás en tu dinero, en tu trabajo? ¿En quién pondrás tu esperanza? Podemos hablar de la iglesia de Roma y juzgar sus males, juzgar sus errores, pero no vayamos muy lejos. Aún los evangélicos luchamos con creer esto. Siempre queremos hacer algo más para ser amados por Dios. Cuando todo el amor y toda la gracia y toda la salvación nos ha sido dada en Cristo Jesús. La pregunta de este día es, ¿en quién vas a confiar? ¿En quién vas a poner tu esperanza? Solo por la fe, solo por Cristo, solo por gracia. Este es el tema de la sola fe. Así que mis hermanos,